Bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de los nombres más sonados y queridos de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio jugoso, un rumor que ha estado circulando por internet y que ha dejado a todos boquiabiertos. Vamos a hablar de ese momento en que Demet Özdemir, al parecer, impactó a Can Yaman con algo que nadie se esperaba. Sí, así como lo oyen. ¿Qué pudo haber sido? ¿Una confesión inesperada? ¿Una revelación sorprendente? ¿Un desplante inesperado? Los mantendremos al borde de sus asientos mientras exploramos todas las posibilidades. Pero antes de sumergirnos de lleno en este salseo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Sí. Aprieten ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Traemos chismes, noticias, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con sus estrellas favoritas de Turquía. Así que a suscribirse y a no perderse nada. Y ahora sí, con los tambores redoblando, vamos a adentrarnos en este tema que nos tiene a todos intrigados. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se mencionan juntos inevitablemente nos transportan a la época dorada de Erkenci o Pájaro Soñador, esa serie que conquistó corazones en todo el mundo y que catapultó a ambos a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi mágica. Tanto que por supuesto, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante meses la prensa rosa turca y también la internacional no dejaba de especular. ¿Eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo? ¿O había algo más profundo, algo más apasionado entre ellos? Fotos robadas, declaraciones ambiguas, miradas furtivas, todo era combustible para la maquinaria del rumor. Y seamos honestos, nosotros, los fans, también alimentábamos esa ilusión. ¿A quién no le gustaría que esa magia que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real? Sin embargo, el tiempo pasó, Erkenci llegó a su fin, y la historia de amor, o el supuesto romance entre Demet y Can, pareció desvanecerse con los últimos capítulos de la serie. Ambos tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos, conquistando nuevos horizontes. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor, mientras que Demet siguió brillando en la televisión turca con éxitos como Doğdu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el recuerdo de su colaboración en Erkenci y la especulación sobre su relación personal seguían muy presentes en la memoria de los fans. Y es aquí donde entra en juego este rumor que ha resurgido con fuerza en las últimas semanas. Un rumor que habla de un momento específico, un evento particular en el que Demet Özdemir, aparentemente, impactó a Can Yaman con algo que nadie se esperaba. Ahora bien, antes de entrar en detalles, es importante aclarar que la información que tenemos es, en gran medida, producto de rumores, especulaciones y testimonios indirectos. No hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Así que, como siempre, les pedimos que tomen esta información con pinzas y que la interpreten como lo que es, una posibilidad, una teoría, una versión de los hechos. Dicho esto, vamos a explorar las diferentes opciones y escenarios que se han planteado en torno a este supuesto impacto de Demet a Can. Una de las teorías más extendidas es que en algún momento después del final de Erkenci, Demet le confesó a Can sus verdaderos sentimientos. Sí, así como lo oyen. Que le reveló que durante la grabación de la serie, se había enamorado de él, pero que nunca se había atrevido a expresar sus sentimientos por miedo a arruinar su amistad o a complicar la dinámica en el set. Esta teoría se basa en la idea de que la química que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que tenía una base real, una chispa de atracción mutua que en el caso de Demet, se habría convertido en algo más profundo. Se dice que Demet, después de reflexionar sobre lo sucedido y de analizar sus sentimientos, decidió que no podía seguir guardándose ese secreto y que necesitaba sincerarse con Can, aunque eso implicara arriesgarse a una posible decepción. ¿Cómo reaccionó Can ante esta supuesta confesión? Aquí es donde las versiones varían. Algunos dicen que Can se sintió halagado, pero que le explicó a Demet que él no sentía lo mismo y que prefería mantener su amistad. Otros, más optimistas, aseguran que Can también estaba enamorado de Demet, pero que ambos decidieron no iniciar una relación en ese momento por diferentes motivos, como la distancia, sus compromisos profesionales o el miedo a la presión mediática.
Para entender mejor esta primera teoría, debemos recordar el contexto en el que se encontraban ambos actores. Estaban en la cima de su popularidad, expuestos constantemente a la mirada pública y a las exigencias de una industria implacable. Iniciar una relación sentimental en esas circunstancias podría haber sido un riesgo enorme, tanto para sus carreras como para su vida personal. La presión mediática habría sido insoportable, y cualquier error o desacuerdo habría sido amplificado y analizado hasta el cansancio. Además, debemos tener en cuenta las personalidades de ambos actores. Demet, conocida por su energía arrolladora y su sinceridad, podría haber sentido la necesidad de expresar sus sentimientos, incluso a riesgo de ser rechazada. Can, por su parte, podría haber preferido la prudencia y la discreción, temiendo que una relación sentimental pudiera afectar su imagen pública o su libertad personal. Esta teoría también se alimenta de las numerosas entrevistas y apariciones públicas en las que ambos actores demostraron tener una conexión especial. Sus miradas, sus gestos, sus bromas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, nunca llegaron a confirmar ni a negar los rumores, lo que alimentó aún más la especulación. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos es que el impacto de Demet a Can no tuvo que ver con una confesión amorosa, sino con una revelación profesional. Se dice que Demet, en un momento dado, le contó a Can que había recibido una oferta para protagonizar una serie o película con un actor que Can detestaba o con el que tenía una fuerte rivalidad. Esta revelación, según esta teoría, habría provocado una reacción negativa en Can, quien se habría sentido traicionado o decepcionado por la decisión de Demet. Algunos incluso aseguran que Can intentó convencer a Demet de que rechazara la oferta, pero que ella se mantuvo firme en su decisión, lo que generó un distanciamiento entre ambos. En el mundo del espectáculo, las rivalidades entre actores son algo común. La competencia por los papeles, la búsqueda del reconocimiento y la envidia profesional pueden generar tensiones y conflictos que se prolongan durante años. Es posible que Can Yaman tuviera una rivalidad con algún otro actor turco, y que la noticia de que Demet iba a trabajar con él le resultara inaceptable. Esta teoría también se apoya en el hecho de que, después del final de Erkencikus, Demet y Can no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto. Si realmente existiera una buena relación entre ellos, sería lógico pensar que hubieran buscado la oportunidad de colaborar nuevamente. El hecho de que no lo hayan hecho podría ser una señal de que algo sucedió entre ellos, algo que generó un distanciamiento irreparable. Además, debemos tener en cuenta que tanto Demet como Can son actores muy ambiciosos y con una fuerte vocación profesional. Es posible que Demet haya considerado que la oferta que recibió era demasiado buena para rechazarla, incluso si eso significaba enfrentarse a la oposición de Can. Su decisión podría haber sido puramente profesional, sin intención de lastimar o decepcionar a su antiguo compañero de trabajo. Una tercera teoría, un poco más dramática, sugiere que el impacto de Demet a Can fue un desplante, un rechazo público. Se dice que en algún evento o fiesta, Can intentó acercarse a Demet con intenciones románticas, pero que ella lo rechazó de forma contundente y frente a otras personas, lo que provocó una gran humillación para Can. Esta teoría se basa en la idea de que Can siempre estuvo interesado en Demet, pero que ella nunca le correspondió de la misma manera y que, en algún momento, decidió ponerle un alto de forma definitiva. Sin embargo, esta teoría es la que menos evidencia tiene y la que menos credibilidad ha generado entre los fans. La humillación pública es una experiencia devastadora para cualquier persona, pero especialmente para una celebridad que está constantemente expuesta a la mirada pública. Si Can realmente fue rechazado por Demet frente a otras personas, es comprensible que se sintiera profundamente herido y avergonzado. Esta teoría también se apoya en el hecho de que Can Yaman ha sido objeto de numerosas críticas y controversias a lo largo de su carrera. Su comportamiento a veces impulsivo y sus declaraciones polémicas lo han convertido en un blanco fácil para la prensa y para sus detractores. Es posible que Demet, al ver esta situación, haya decidido tomar distancia y evitar cualquier tipo de relación sentimental con él. Sin embargo, esta teoría también tiene sus detractores. Muchos fans argumentan que Demet nunca sería capaz de humillar a alguien de esa manera, y que siempre ha demostrado ser una persona amable y respetuosa. Además, señalan que no hay ninguna evidencia concreta que respalde esta teoría, y que se basa únicamente en especulaciones y rumores sin fundamento. Por supuesto, existen muchas otras teorías y especulaciones en torno a este supuesto impacto de Demet a Can. Algunas son más descabelladas que otras, algunas son más creíbles que otras.
Pero lo cierto es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva a esta pregunta. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente sucedió, ni cómo reaccionó Khan ante ello. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos figuras importantes en el mundo del entretenimiento turco y que su relación, sea cual sea, siempre será objeto de interés y especulación por parte de los fans y de la prensa. Y es que al final del día, todos queremos creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor que trascienden la pantalla y se hacen realidad. Pero mientras tanto solo podemos seguir especulando, analizando las pistas y esperando que algún día, alguno de los dos decida contarnos la verdad sobre lo que realmente sucedió. Y si no, pues seguiremos disfrutando de su talento y de su trabajo, tanto juntos como por separado. Además de las teorías mencionadas, existen otras posibilidades que podrían explicar el supuesto impacto de Demet a Khan. Quizás se trató de un malentendido, una conversación que fue malinterpretada por alguien que la escuchó a medias. Quizás se trató de una broma que no fue bien recibida. Quizás se trató de un simple desacuerdo que fue magnificado por los rumores y las especulaciones. También es posible que la relación entre Demet y Khan haya sido siempre puramente profesional, y que nunca haya existido ningún tipo de atracción romántica entre ellos. En ese caso, el supuesto impacto podría haber sido simplemente una reacción a una situación inesperada o a una decisión que no fue bien recibida por uno de los dos. En cualquier caso, es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo muy diferente de lo que vemos en las revistas y en la televisión. Las presiones de la fama, las exigencias del trabajo y la constante exposición pública pueden afectar la salud mental y emocional de cualquier persona. Es posible que Demet y Khan hayan tenido que lidiar con situaciones muy difíciles a lo largo de su carrera, y que su relación haya sido afectada por esas circunstancias. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las especulaciones en torno a Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las diferentes teorías sobre ese supuesto impacto de Demet a Khan y hemos tratado de analizar la situación desde diferentes perspectivas. Recuerden que toda esta información es, en gran medida, producto de rumores y especulaciones, y que no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Así que tomen esta información con pinzas y disfruten del salseo con responsabilidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Cuál de las teorías les parece más creíble? ¿Creen que Demet y Khan tuvieron algo más que una amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme turco, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de noticias, chismes y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.